Buenas tardes, jóvenes. Yo soy la licenciada Hilaria Cortés Mamani, soy responsable departamental de enfermería. Hoy les voy a exponer el tema de bioseguridad, que es muy importante para que ustedes en su práctica comunitaria en el servicio social rural obligatorio implementen, ¿no? Es por eso que es muy importante este tema de bioseguridad. Bueno, vamos a dar inicio con el tema. Primero que es, como tienen conocimiento también, que es un conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud, la seguridad del personal de salud, de los pacientes, de la comunidad frente a los riesgos producidos por agentes químicos, biológicos, físicos y mecánicos, dirigido a la protección de la vida, del medio ambiente, encaminados a la universalidad mediante el uso de barreras para evitar la exposición a agentes contaminantes o potencialmente nocivos. ¿Qué son las IAS? Las IAS, como su nombre dice, no son infección que se presenta durante la internación o atención. Como consecuencia de ella se presenta patología que no estaba presente o en incubación al ingreso de un paciente a un centro de salud o un hospital. Se manifiesta después de las 72 horas de su ingreso. O también se llama infección asociada a la atención en salud. ¿Por qué es implementar el programa de bioseguridad en los establecimientos de salud, en especial en el primer nivel de atención? ¿No? Porque es donde van a hacer su rote, su práctica, ustedes, ¿no? En el servicio social rural obligatorio, ¿no? Primero es generar una cultura de autocuidado, de salud de todo el personal, ¿no? Todo el personal, ¿a quién se refiere? Es el personal que trabaja, digamos, desde el médico hasta el portero, los estudiantes, que ustedes van a ser parte también de este equipo de establecimiento de salud, mediante la implementación de procedimientos estandarizados y actividades de capacitación continua. Beneficios de un programa de bioseguridad. ¿Para qué sirve el programa de bioseguridad o por qué existe bioseguridad? Es para prevenir infecciones adquiridas para el personal de salud, prevenir infecciones secundarias en la comunidad, prevenir contaminación de medio ambiente, prevenir y control de infecciones asociadas a la atención en salud. Objetivos de bioseguridad. Primero es identificar el riesgo. Segundo, realizar la evaluación del riesgo. Tercero es mitigar el riesgo, ¿no? ¿Cómo vamos a identificar el riesgo? Cada personal del centro de salud, cada componente de personal del establecimiento de salud siempre tenemos que buscar el riesgo, identificar antes, ¿no? El riesgo. Los riesgos pueden ser químicos, físicos, biológicos. Evaluación del riesgo. Una vez que identificamos un riesgo, ya sea físico, químico o biológico, tenemos que hacer una evaluación, ¿no? ¿Cómo este riesgo, qué puede causar? ¿Qué puede ir mal, digamos, una identificado este riesgo? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Con qué frecuencia puede producir el daño? Los riesgos biológicos, así como su nombre dice, es patogenicidad de agente y la dosis inefectiva. Resultados potencial de la exposición, vía natural de exposición, otras vías de infección derivados de la manipulación parenteral aérea por ingesta, estabilidad de agente en el ambiente. No es un riesgo biológico. Los riesgos biológicos cuando nos exponemos son, por ejemplo, que ha ocurrido en esta pandemia, son los virus, por ejemplo, las amebas, las bacterias, los hongos, ¿no? Cuando nos exponemos a estos riesgos que nos genera una enfermedad, ¿no es cierto?, cuando son biológicos. Riesgos físicos, también existe en un establecimiento de salud
incluso desde la orden, ¿no?, del trabajo, en el piso tenemos cables, por decir, hay pues ese riesgo no físico de caernos, por decir, ya, ¿no? Después es calor, humedad, que también son riesgos físicos que el personal de salud estamos expuestos en un establecimiento de salud, o el lugar donde trabajan, por decir, los lugares tropicales, por ejemplo, están expuestos a esos riesgos de calor, y en el altiplano también el frío, ¿no es cierto? Riesgos químicos, los riesgos químicos, los medicamentos, los reactivos que el personal de salud trabaja, por ejemplo, en los bioquímicos, los de laboratorio, los odontólogos, también, todo, o sea, en realidad todo el personal de salud están expuestos a estos riesgos químicos. ¿Y cómo es la exposición, no? ¿Cuáles las vías de exposición a los riesgos que hemos mencionado? En el contacto que implica el riesgo con un agente que puede transmitirse por vía donde está produciendo el contacto, respiratoria, como ha ocurrido el caso de COVID, ¿no?, del coronavirus, que ha sido más que todo por vía respiratoria a través de gotitas de flúor, ¿no es cierto? Digestiva, también por la mano podría ser, también hay exposición por piel, inoculación también. Mitigación del riesgo, ¿cómo tenemos que mitigar estos riesgos a los que hemos sido expuestos, ¿no?, tanto a biológicos, físicos como químicos? ¿No? Existen precauciones estándares que son, por ejemplo, lavado de manos, ¿no?, con soluciones de alcohol al 70% que ahora hemos aprendido con la pandemia. Uso de equipos de protección personal, que son las máscaras, el barbijo, los guantes, todo eso son equipos de protección personal. La higiene respiratoria o etiqueta de la tos, que nos han enseñado que debemos toser en el codo del brazo, ¿no es cierto? Después, limpieza de los entornos hospitalarios, del centro de salud, de todo el medio ambiente. Manejo seguro del material, de los residuos sólidos, los cortopunzantes, cuando se colocan las inyecciones, el reencapuchado, que ya no se permite, el uso de instrumentos también, ¿no?, cortopunzantes. Continuamos, ¿no?, con precauciones según el mecanismo de transmisión. Precauciones universales, por ejemplo, precaución de contacto, precaución de evitar las gotitas de flúor, como es con barbijo quirúrgico, y ahora también que se ha visto el uso del barbijo N95. Higiene de las manos, que es muy importante, ¿no? ¿Cómo es para qué es la higiene de manos? Nosotros sabemos que existe una flora bacteriana que es permanente, que no hace daño, ¿no es cierto? Pero tenemos una flora bacteriana que es temporal, que cuando nos contaminamos, por ejemplo, caso COVID, ¿no? Es por eso que ahora estamos haciendo la desinfección de manos con alcohol al 70%. Cuando es temporal, muchas veces podemos transmitir al darnos la mano de una persona a otra persona. No, en la flora bacteriana de la piel tenemos pues varios microorganismos que son permanentes, ¿no?, que están ahí, ¿no?, pero al moverse de una persona a otra o cambiar de lugar también producen daño, ¿no ve? Los tipos de higiene de mano: lavado de mano con agua y jabón y con solución al 70% que ahora estamos aplicando. ¿Cómo lavarse las manos? Tienen sus pasos que hemos aprendido, y que en cada centro de salud también vamos a encontrar los afiches que vamos a poder realizarlo según eso, ¿no es cierto? También, ¿no?, la desinfección de mano cuando utilizamos el alcohol gel. De la misma forma tenemos que hacer los mismos pasos que hacemos para el lavado de manos. Señalización como medida de precaución universal también. Cuando vemos, hay señales especiales de peligro, gas venenoso, por decir, ¿no? Donde hay peligro de electrocutación, por ejemplo, ¿no ve? Principios de bioseguridad. Tenemos que conocer los principios de bioseguridad, cuáles son,
la universalidad, es decir, la bioseguridad todos tenemos que conocer, toda la población. Segundo es el uso de barreras, que es un principio también de bioseguridad. Otro principio de bioseguridad es la eliminación adecuada de residuos sólidos. El principio de universalidad, ¿qué quiere decir eso? Todos los pacientes y sus fluidos corporales, independientemente de su diagnóstico de ingreso a un establecimiento de salud, deberán ser considerados como potencialmente infectantes, por lo cual se deben tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra transmisión de una enfermedad. Es decir, no todo paciente que ingresa a un establecimiento de salud debemos considerar potencialmente infeccioso, ya que no viene pues con su etiqueta que diga que es paciente COVID, por decir, ¿no? Entonces a todo paciente debemos considerar potencialmente infeccioso. Uso de barreras, ¿no? Que hemos dicho también de las precauciones estándares. Dentro de esos está también, ¿no?, las barreras físicas, las barreras químicas y las barreras biológicas. Uso de barreras físicas, ¿cuáles son? Que hemos también mencionado, ¿no ve? Que son uso de barbijo, la quirúrgica, N95, las máscaras faciales, los guantes, las batas, el equipo de bioseguridad que ahora utilizamos, los mamelucos. Todo eso son las barreras físicas. Otra barrera física también son la esterilización al calor y al húmedo, ¿no? El autoclave y lo que es el pupinel. Equipos de protección personal, que ya les he mencionado, ¿no es cierto? Las máscaras faciales, los barbijos N95 y también los lentes y los guantes, mejor si es de nitrilo. Métodos de esterilización que conocemos, ¿no? Dos métodos que son método físico y método químico, que en cada establecimiento de salud van a encontrar, ¿no es cierto? Cuando es físico es calor húmedo, autoclave, calor seco, que es el pupinel, radiaciones también hay por evolución. Químicos, cuando utilizamos una solución antiséptica, dentro de los cuales están el hipoclorito de sodio, están el amonio cuaternario, el alcohol al 70%. Uso de barreras químicas, ya sabemos, ¿no es cierto? Químicas es la desinfección y los antisépticos. ¿Cómo elegimos un desinfectante? Según la actividad desinfectante del producto, la concentración para su aplicación, el tiempo de contacto con la superficie, las especies y el número de gérmenes, su acción. Con todo eso debemos escoger un antiséptico. Los más utilizados son el alcohol medicinal o alcohol etanol que conocemos, que es de 70% que sabemos. Luego tenemos compuestos amonio cuaternario que ahora están usando en todos los establecimientos de salud también. El hipoclorito de sodio, que siempre se ha utilizado, que era el más común. ¿Cómo se prepara el hipoclorito de sodio? Tenemos una fórmula, ¿no es cierto? El hipoclorito de sodio viene de forma comercial al 5% y al 8%, de los cuales debemos diluir según la fórmula. Para el piso, por ejemplo, para el instrumental tiene sus diluciones. Las barreras biológicas son las vacunas que todo el personal de un centro de salud debe tener, ¿no? Contra hepatitis, por decir 3 dosis, tétanos, que son 5 dosis, la influenza, que 1 dosis al año por lo menos deben recibir todo el personal de salud, y el control médico que también debe realizarse por salud ocupacional cada año. Eliminación adecuada de los residuos, ya manejamos, ¿no es cierto? Los estudiantes ya 5 años o 6 años en el caso de medicina, ya prácticamente ya conocen, ¿no?, lo que son los residuos infecciosos y los residuos comunes. Debemos cumplir dónde se depositan los residuos comunes y los residuos infecciosos. El almacenamiento primario es donde están colocados los basureros en diferentes salas, eso se llama el almacenamiento primario. En los establecimientos de primer nivel no existe un almacenamiento de
temporal, ¿no? Directamente ya va a la final, al depósito final, del primario al final. Los residuos cortopunzantes es lo que hay que tener más cuidado. En los establecimientos de salud van a encontrar habilitados frascos de hipoclorito de sodio o botellas PET, en algunos casos unos cartones donde se depositan las jeringas. Si son para cortopunzantes, se coloca hasta 80%, no es todo que tiene que estar lleno, hasta 3/4 partes para luego desinfectar con un hipoclorito al 5% durante 20 minutos, hacer escurrir y recién debemos desechar ese material. No es guardar y al final mezclar todo y despachar, porque también hay personas que buscan la basura y que pueden contaminarse. Es por eso que todos los cortopunzantes deben ser previa desinfección su eliminación. No, hay las bolsas de los residuos sólidos que tienen sus microgramos, que tienen que ser desde 60 hasta 120, ¿no? Ubicados estratégicamente. Para evitar los riesgos en los establecimientos de salud debe ser de cumplimiento obligatorio las prácticas de bioseguridad, ¿no? Si queremos profundizar, ustedes tienen en el libro con DSSRO, ahí van a poder consultar, y también hay presentaciones que van a poder consultar también. Eso es en resumen lo que se ha podido hacer de bioseguridad. Muchas gracias.